Buenos días. Vamos a empezar con el capítulo 9, la expiación, la aceptación de la expiación. Buen título, la aceptación de la expiación. La primera sección, la aceptación de la realidad. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Puede que algunos pensemos que no tenemos miedo a la voluntad de Dios, pero es de lo único de lo que tenemos miedo. Aunque aquí hace unas matizaciones. Esto no hubiera podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Ya habla que primero dividimos nuestra mente, es decir, metimos al ego en nuestra mente y después apareció el temor de Dios. La realidad solo puede ser una amenaza, entre comillas, para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, o sea, la voluntad de Dios solo puede ser una amenaza para lo que no es verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que tú eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Lo va a seguir ampliando esto. El hecho mismo de que percibas a la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Siempre me tengo que remitir a los cimientos del cielo, el susto que nos dimos cuando creímos que habíamos hecho algo que nunca hicimos. Tu voluntad no es la del ego, y por eso es por lo que el ego está en contra de ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Esto puede ser que sea complicado de entender. Lo que parece ser el temor de Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Nosotros quisimos cambiar nuestra realidad porque quisimos irnos del cielo. Y eso es lo que nos da miedo, ese acto que nosotros hicimos. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Ahí habla del miedo en el que estamos incursos. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú crees que lo que eres es temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás el curso. Nosotros tenemos miedo de lo que creemos que somos, de lo que creemos que hicimos. Y ahí sale el miedo. Sin embargo, la razón de que este curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres y lo tienes que recordar. Ese es el objetivo de este curso. O sea que independientemente de que nos dé miedo y de que no nos vayamos a aprender el curso que dice que no vamos a aprender el curso está aquí precisamente para que recordemos lo que somos. Y ahora una pregunta interesante. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? Nos hemos olvidado de nuestra realidad, pero pensamos que es temible. ¿Por qué? Nos imaginamos cómo es nuestra realidad, simplemente por eso. Continúa diciendo, la asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es esencialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. La asociación que hacemos entre la verdad y el miedo es esencialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Si no sabemos lo que es la verdad, ¿por qué le tenemos miedo? Por eso dice que es inadecuada. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Estamos asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de nuestro conocimiento, desde aquí, desde nuestra conciencia, está aquí bien hecho, que es la verdad, con algo que no deseas. Estamos haciendo una arquitectura mental inapropiada desde todo el punto de vista.
Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo que no tienes ni la menor idea. La verdad. Estamos juzgando la verdad como algo temible. Por tanto, estamos juzgando la verdad sin tener ni idea. Continúa diciendo, has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía con mayúscula que sepa cuál es tu realidad. Y nos pone en una situación de partida extraordinaria. Nos está diciendo que estamos juzgando la realidad como algo temible, pero que no tenemos ningún fundamento para decir que la realidad es temible, porque directamente no sabemos lo que es. Estamos teniendo miedo de lo que nos imaginamos que eso es. Y entonces dice, has urdido esta extraña situación de tal forma que te resulta imposible escapar de ella. Hay un bucle ahí que no podemos escaparnos de él. Dice, necesitas un guía que sepa cuál es tu realidad y empiece a chivártela. El guía es con mayúscula. Ya se está refiriendo al Espíritu Santo. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Que deseas aquello que denostas. Deseas la voluntad de Dios. No está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Continúa diciendo, has aprisionado tu voluntad más allá de tu conciencia, que aquí es más allá de tu conocimiento, porque en español la palabra conciencia y conocimiento tienen significado parecido y se pueden alternar. Dice, has aprisionado tu voluntad más allá de tu conocimiento, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte, porque está aprisionada más allá de tu campo de alcance. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Mira qué frase tan bonita. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente. Esa es la función, porque nosotros ya no lo podemos separar. Nosotros hemos urdido un plan del que está hablando este comienzo del capítulo, en el que estamos mezclados ahí en un bucle que no podemos salir. Por eso dice, necesitas un guía externo. Y ahora habla de este guía, dice, la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente. Quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y de reconocer en ello la voluntad de Dios. Él tiene el poder de ver lo que has ocultado. Por eso en la psicoterapia nosotros decimos, entra en mi mente y busca para mí ese momento en el que me asusté y cometí el error de decretar que el dinero me hacía daño. Y somos pobres de solemnidad. Él tiene el poder aquel de separar lo falso de lo verdadero en nuestra mente. El Espíritu tiene el poder de separar. Nosotros tenemos una tentación de decir, me está doliendo la cabeza, tengo un tumor en la cabeza, un cáncer en la cabeza. Y nosotros podemos decirle al Espíritu, mira esto que me está asustando por mí. Y Él puede restaurar la tranquilidad en nuestra mente, porque Él ve la verdad en nuestra mente, nuestra invulnerabilidad, nuestra impecabilidad. Por eso esta frase es tan importante. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y de reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, que Él está claro que la voluntad de Dios eres tú, y que eres santo, que eres impecable, todas esas cosas, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti. Cuando le decimos, mira esto por mí, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real de nuevo para nosotros, porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Él está en una posición privilegiada para establecer la realidad en nuestra mente. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. De ese modo lo hace. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías. Esto es importante. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que crees que perderías. ¿Y qué crees que vas a perder? Y no le falta razón. Todo tu mundo. Este mismo mundo que te hace sufrir, lo amas.
Entonces decirle al Espíritu Santo que mire este mundo que nosotros amamos por nosotros y que restablezca en este mundo la verdad, va a hacer que este mundo desaparezca. Le tenemos miedo a eso. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Es decir, el mundo no lo podemos tener. Podemos disfrutarlo a intervalos, pero nunca lo vamos a poder tener. Con todo y con eso nos da miedo perderlo y trata de explicar a nuestra mente algo para que perdamos el miedo a esas pérdidas que creemos que íbamos a tener, porque dice, lo único que realmente puedes tener es lo que el Espíritu Santo ve, que es la verdad en todo esto. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá ningún sacrificio. Por eso, ahí está, para distinguir, que a veces me dicen, ¿cómo distingo si es el Espíritu Santo el que me está hablando o es el ego? Porque el Espíritu Santo nunca te pedirá que hagas ningún sacrificio, ni ninguna carambuleta, ni nada complicado. Sin embargo, el ego nos pide cosas muy difíciles. El ego santo, delante de una situación de pobreza, te empieza a decir, da todo lo que tienes, vacía los bolsillos y nos lo pone de una manera muy dura. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá ningún sacrificio, pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. Volvemos. Si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, ¿cómo me pido yo eso, el sacrificio de la realidad? Cuando yo estoy acordando las cosas con el ego, los políticos son unos corruptos, los políticos son unos incapaces y estamos comprándole esto, estamos sacrificando la verdad en nosotros, porque esas personas a las que estamos juzgando de esa manera tan despiadada y en contra de nuestros intereses, siguen siendo el Hijo de Dios, nunca pueden ser lo que nosotros pensamos que son. Entonces estamos sacrificando la realidad que Dios dispuso. Entonces dice, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque tampoco es la tuya, porque la voluntad de Dios y la tuya es la misma. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Lo dice por enésima vez. Si tu mente no estuviera dividida, cuesta mucho al principio pensar que nuestra mente está dividida, pero está dividida en los cimientos del cielo. Se explica perfectamente el proceso de la fabricación de nuestra mente dividida y cómo se originó. Entonces nuestra mente está dividida. Tenemos dos consejeros que nos hablan de la misma cosa, pero de manera diferente y contraria. Entonces, es lo que nos pasa. Dice, ¿dónde entrábamos? Si tu mente no estuviera dividida, que no tuviera dos consejeros, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque es la comunicación. Si no tuviéramos al ego en nuestra mente y no estuviera dividida, porque el ego es el que la divide. Es imposible comunicarse usando lenguas diferentes. Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque ella y solo ella es vuestra voluntad conjunta. Nos podemos comunicar por medio de nuestra creación. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Habla. Una mente dividida tiene dos voces para un solo tema. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. Eso hay que leerlo para ponerlo en nuestra mente, aunque sea con pinzas, aunque no sepamos qué quiere decir, porque es un poco duro. Una mente dividida tiene para un solo tema dos opiniones, con lo cual la comunicación siempre es confusa, porque estás oyendo una cosa y oyendo otra, siempre es confusa. Por tanto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa no tiene sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Estás pidiendo lo que te dice el ego, pero en el fondo no lo deseas. Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso precisamente es lo que estarás pidiendo, confusión.
Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta. Ahí esta es la cantinela. Pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. Y mira lo que dice. No pides únicamente lo que deseas. Y esto se debe a que temes recibirlo. No pedimos únicamente que se haga la voluntad de Dios en nosotros, porque tememos que lo recibiríamos y la voluntad de Dios va a quitar de un plumazo todas las cosas de este mundo. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al Maestro que no puede dártelo. Estamos pidiendo paz al ego. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Y esto te da una ilusión de seguridad. Ay, Dios mío, qué lleno está el mundo de esta situación, que estamos haciendo oraciones completamente al Dios equivocado. El otro día estaba leyendo y decía, Dios escogió a David, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a los santos. Y ¿cómo Dios va a escoger a nadie? Dios no ama con un amor especial. Entonces, la confusión que tenemos sobre las cosas, por eso la comunicación, la confusión que tenemos es tan grande que la comunicación es imposible. Estamos tratando de hablar a Dios con el lenguaje del ego. Estamos tratando de agasajar a Dios con el lenguaje del ego. No llegan las oraciones en este sentido, un desconocimiento profundo, porque tenemos nuestra mente dividida, que tal vez insistes que el Espíritu Santo no te contesta, pero mira a ver qué tipo de peticionario eres, si estás absolutamente confundido y desquiciado en tus oraciones. Estás pidiendo al Maestro equivocado las cosas. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Se está refiriendo al ego. Esto te da una ilusión de seguridad, porque nos da miedo que nos digan, eres el Hijo de Dios, y que perdamos de vista todo este mundo. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Cuando nos vamos a la realidad, que es la verdad, es nuestra única seguridad. Nos hemos acostumbrado a este mundo, a vivir en este mundo, y aunque nos muramos aquí, como es lo único que conocemos, parece que nos vamos a poder manejar aquí, pero la realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios. Si contara las veces que dice que nuestra voluntad y la de Dios es la misma, la separación no es más que la creencia de que es diferente. Esta separación es producto de que creemos que tenemos una voluntad diferente de la de Dios. Y la prueba de que es cierto. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Ahí estamos. Nosotros la creemos, por eso no estamos en la mente recta. Nosotros creemos que aquí, que esto es real, y que incluso, pues como dice aquí, vamos a seguir que lo dice muy bien, dice, si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Dios, entonces solo puede concluir que o bien Dios no existe, o bien su voluntad es temible. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Dios, en la que estamos, entonces solo se puede concluir que o bien Dios no existe, o bien su voluntad es temible. Esas son las dos conclusiones. Y resulta de esto ocurre. La primera conclusión da lugar al ateo, de que Dios no existe, que es muy sensata. Porque visto lo visto, el desastre que hay aquí, lo más lógico es decir que Dios no exista. Porque, bueno, y de hecho todos vivimos siendo ateos, porque nadie aquí vive con la creencia de que Dios existe. Porque no se puede tener creencia en el mundo y creencia en Dios. Como vemos el mundo, no vemos a Dios. Entonces, la creencia adecuada es ser ateo. Aquí todos somos ateos. Yo lo digo y se escandaliza la gente, hasta el Papa, todos. Porque nadie vive. Podemos decir, creo en Dios, incluso rezar, todas esas cosas, sí.
Pero lo que estamos haciendo es aprendiéndonos a que Dios existe y no existe el mundo, porque no se puede ver el mundo y Dios, no se puede ver el mundo y Dios. Lo hice el curso unas cuantas veces y es una de esas cosas rompedoras, pero que desde aquí uno que se cree tan autosuficiente piensa que no, que tú puedes desde aquí ver a Dios. Va. Entonces solo se puede concebir que o bien Dios no existe o bien que su voluntad es temible, porque, a ver, mira los resultados. Si Dios existe y permite todo lo que pasa aquí, es que es temible, por decirlo en palabras suaves. Cualquiera de estas dos conclusiones dementes producirá pánico. Que no exista Dios produce pánico. Y que, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. Mira qué bonito lo dice. Cualquiera de estas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos? Ten en cuenta que nos repetimos a la primera parte del párrafo. Tal vez insistas que el Espíritu Santo no te contesta, pero mira a ver qué tipo de peticionario eres. Por eso, ¿puedes pedirle acaso al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal, al Espíritu Santo, lo que no quieres, estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Amigo, estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Estás pidiendo cosas de este mundo. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Esa es la parte del guión que está escrito, lo que va a ocurrir al final. Todo el mundo ha de recordar la voluntad de Dios, porque todo el mundo tiene que conocerse a sí mismo, porque nosotros somos la voluntad de Dios. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. Así nos creó. Dios nos dio su voluntad y nosotros dijimos, sí, Padre. Y nosotros dijimos, sí, Padre. Por tanto, la voluntad de Dios y la nuestra es una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. Negar la verdad tan solo puede dar la impresión de que va a ser contraria a nosotros, pero solo va a dar la impresión, nunca va a ser contraria a nosotros. El miedo no puede ser real sin una causa, y como Dios es la única causa, el miedo no la tiene. ¿Se entiende? El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Por tanto, el miedo no tiene causa. Aunque a nosotros nos atenaza, pero por lo menos que sepamos eso, que lo sepamos. Que lo aprendamos y que se meta dentro de nosotros, que el miedo no tiene causa. A la hora de encararlo de la manera que sea, tú no eres real, tú no eres de Dios. Y el miedo en sí no va caminando. El miedo lleva una sábana, como los fantasmas, porque el miedo es imposible. El miedo se envuelve en una sábana, que es una enfermedad, se envuelve en una sábana, que es el desamor que nos han dejado, se envuelve en una sábana, que es la falta de dinero. El miedo tiene diferentes formas en función de... Hay tantas posibilidades aquí. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide eso y se te concederá, porque estás pidiendo únicamente lo que ya es tuyo. Hágase en mí la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu voluntad. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición, porque no hay nada que pueda hacerte daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Porque
Hemos dicho antes que lo que nos puede hacer daño está sin crear, porque esa no fue nuestra voluntad, son las palabras que hemos leído. Cuando pides al Espíritu Santo lo que te podía hacer daño, Él no puede satisfacer tu petición porque no hay nada que pueda hacerte daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Estamos pidiendo sueños. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. Una negación en forma de petición. Mira qué cosa. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe, un deseo de una ilusión, y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de una petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El Espíritu Santo no da crédito a nada que tenga forma, porque no tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces son reales al proceder de tu mente recta. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. No se conocen el uno al otro. Si el ego conociera al Espíritu, se desharía. Y si el Espíritu conociera al ego, lo haría real. No se conocen. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces al Espíritu Santo con mayúscula son reales al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerla en su Hijo? El Espíritu Santo está ahí para eso. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad, lo dice muchas veces. Dice que negar la verdad es un trabajo constante y continuo. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio que rige la creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. Dios nunca pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca puedes tener, que es lo que nos pasa aquí en el mundo. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Mira cómo emplea la palabra aceptación de la verdad. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiera de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, si niegas a Dios, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. El amor existe porque tú lo compartes, lo vives y lo extiendes. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, necesariamente ha de producir miedo. Vuelta, estamos negando la realidad. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Y puede que estemos aquí nosotros pensando, ¿pero quién está aquí tratando de negar la realidad? Todos. Este mundo niega la realidad. Muchas veces, y cuesta, pero es que la realidad no puede ser tan dolorosa porque la realidad es de Dios. Esto no puede ser la realidad porque es dolorosa, acaba en sangre.
cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque no es posible, puede convertirse en una obcecación a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, pero ¿esto qué es lo que es? Nosotros estamos imponiendo nuestra voluntad en contra de la realidad. Nosotros estamos sosteniendo la consistencia de este mundo todo el rato. La realidad es que no existe. Porque no es la creación de Dios, porque es un mundo cambiante. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad es eso, querer sostener este mundo. Pero ¿y cómo lo sostengo? Creyéndome todo lo que me dice el ego, creyéndome las noticias del telediario, creyéndome lo que me dice la vecina, creyéndome si hace frío o calor, creyéndome si estoy enfermo, si tengo temperatura, si mis hijos, creyéndome el mundo. Eso es imponer nuestra voluntad contra la realidad. No lo creemos porque el ego nos dice que sí y nosotros decimos, en efecto, sí. Dice, aunque no es posible, imponer nuestra voluntad contra la realidad puede convertirse en una obcecación, a pesar de que este no es tu deseo realmente. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando a tu mente a lo que no deseas. Por una parte, buscamos la separación y creemos que vivimos en la separación, y por otro lado, nos da miedo nuestra realidad. Mas examina el resultado de esa extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas, a sostener este mundo que nos mata y nos hace daño. ¿Cuán real puede ser esta dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada. Este es un capítulo que está repitiendo las cosas muchas veces y la cabeza se nos va un poco porque está repitiéndolo de una manera y está repitiéndolo de otra manera. Nos está diciendo cómo es posible que estés empeñado en hacer algo que tu voluntad, la voluntad del Cristo no quiere hacer. ¿Cómo es posible que estés empeñando en esto? ¿Cómo es posible que estés dedicado a sostener la nada? ¿Cómo es posible? Está diciendo, mira, está diciendo, tienes un diagnóstico médico, locura. Todo el rato. Si después de esta explicación lo miráis, es todo el rato, estás viviendo una locura porque estás tratando de hacer real algo que tú no quieres, algo que Dios no quiere, y estás empeñado en sostenerlo delante de tus ojos a base de ver cosas. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado, y la realidad es significado. Dos órdenes de realidades, el espíritu y el ego. Dos órdenes de realidad, no realidades, dos órdenes de realidad que se oponen entre sí. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será. Aquí yo me quedaría a vivir. Recuerda, pues, que solo la voluntad de Dios es posible y que nada más lo es. Esto de que no hay nada que hacer se refiere a esto. Solo la voluntad de Dios va a prevalecer al final. Lo demás que hagas tú solo va a ser un capítulo o 20 capítulos para tu sufrimiento. Pero solo la voluntad de Dios es posible. Vamos a pedirla ahora. Y solo vamos a pedirla ahora. En vez de pedir cumplir un año más de vida, que se haga la voluntad de Dios. Pero es que esto sí que rompe la forma de vivir en este mundo. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será. Y da miedo. Según lo dices, da miedo. Por eso a mí, yo me suavicé esto cuando escribí el libro del manto protector, que yo me digo a mí mismo, la voluntad de Dios para mí es que sea feliz. La voluntad de Dios para mí es que no me falte nada. La voluntad de Dios para mí es que esté dichoso, que esté pleno, que todo el mundo me quiera, que todas las cosas me salen bien. Y yo me daba cuenta que en efecto esa era la voluntad de Dios para mí. Y que si no me estaba ocurriendo, había otras voluntades con las que yo me estaba distrayendo. Y renunciaba a esas voluntades. Y en un momento determinado decía, renuncio
a mi deseo de tener la razón. Renuncio a mi deseo de querer arreglarlo todo. Renuncio a mi deseo de ser el contenedor de las esencias. Es que hay que renunciar a todas esas cosas que no son la voluntad de Dios y pedir: la voluntad de Dios para mí es mi guía, la voluntad de Dios para mí me sostiene, la voluntad de Dios para mí me cuida. Y así fue que yo me fui aprendiendo que no era temible la voluntad de Dios ni la realidad que ella contenía. En esto reside la voluntad. A ver, recuerda pues que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Si crees que la realidad o lo que te hace feliz es que tú tengas la razón en todo, pues claro, ahí vamos a estar. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico. Es que nos está retratando. Cuando queremos hacer de este mundo una realidad, cuando queremos mejorar este mundo, cuando nos centramos en este mundo, en la madre tierra, en el padre agua y en el abuelo fuego. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal, cuando tratamos de sostener la irrealidad. Cuando existas estas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Y por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Cristo es el ser al que pertenecemos y somos, es el Hijo de Dios, que nunca fue crucificado porque nunca se metió en la película de creerse la separación. La separación es una parte un segmento infinitesimal de la mente del Cristo. Y cuando nos veamos en la ansiedad, en depresión, decirnos: Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. La aceptación de la expiación nos está hablando aquí que el Espíritu Santo tiene la capacidad de separar para nosotros lo falso de lo verdadero. Bueno, este es de los subcapítulos que puede a alguno parecerle árido, hay que estudiárselos todos. Como un buen estudiante y un estudiante disciplinado. A ver mañana cómo es el día, porque incluso nos da uno más fácil que otro. Me parece a mí que este va a ser precioso, la respuesta a la oración. Bueno, mañana con otro. Hasta mañana, un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.